Y esto es lo que vamos a presentar a continuación en el transcurso de este primer segmento del programa. Jessica, el rol de la parlamentaria, de la mujer, en el nuevo periodo de la Asamblea, tiene que estar pensado, dirigido con esto, con un poco lo que hemos señalado. ¿Cuál es su apreciación? Buenas noches. Buenas noches, sí. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que es importante empezar señalando que los asambleístas van a legislar y fiscalizar. Y la tarea de legislar tiene que ver precisamente con la realidad del país. ¿Qué significa esto? Que hay que hacer leyes que correspondan a una realidad. Y hay una realidad que no es visible actualmente, ¿no? Por ejemplo, el Ecuador en estos temas ha tenido más bien un retraso y no avances como lo hubiéramos esperado quienes tenemos una tendencia muchísimo más progresista. Si bien es cierto, se tipificó el femicidio, pero en el caso del aborto, el bloque de Alianza País, he venido preparada. Para el tema. Tengo precisamente aquí un informe del Observatorio Legislativo de cómo votaron los asambleístas de Alianza País dentro del debate del Código Orgánico Integral Penal, en donde quizá no se entiende las funciones de los legisladores, porque no deben ser obedientes, sino que tienen que legislar en función de las mayorías y de los problemas de los ciudadanos. Y cuando el presidente de la República, como lo vimos en el video, ¿no es cierto?, lo que dice es: yo no voy a aprobar la despenalización del aborto en casos de violencia sexual, que es lo que se estaba planteando en ese momento, está anteponiendo su cuestión personal, individual, sobre la cuestión política del país. El país, el Estado ecuatoriano es un Estado laico. ¿Qué significa eso? Y lo dice la Constitución, y tenemos conciencia de aquello. ¿Qué significa eso? Que las creencias dogmáticas, religiosas, no pueden estar sobre el Estado. Ahora bien, hay una realidad que es lacerante, que está detrás de la violencia, detrás del embarazo adolescente y de la violencia sexual, que es el abuso a niñas, niños y adolescentes. Mire, Andrés, lamentablemente ahora en campaña tenemos que tocar estos temas, pero no debería ser solo en campaña, tiene que ser permanentemente. Solamente para terminar, sí, Andrés, el 85% de las adolescentes en el Ecuador han tenido un embarazo. Y nadie está resolviendo cuáles son los problemas que están detrás, como problemas como el abuso sexual. Ahora, lo que ocurre es que la historia, la sociedad, en fin, empuja definiciones. Es probable que esto que ha señalado Jessica todavía no esté preparado en el ambiente, en la sociedad, en el periodo de la historia en que nos ha tocado vivir. Lourdes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo a las panelistas. Efectivamente son temas que tienen que ampliarse con un gran debate nacional. Creo que la representación de las mujeres en la Asamblea nos ha quedado debiendo durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque hemos visto en el video que antecedía, ellas defendían una postura. Yo las hubiera respetado mucho más si es que se mantenían en ella y no se convertían en complacientes doncellas del patriarca de turno. Pero de alguna manera estos temas no responden todavía a la exigencia nacional, a eso me refiero. Efectivamente, y ni siquiera las organizaciones de mujeres han llegado a un consenso. Yo creo que este tema, al ser un tema tan sensible, debe tratarse con distintas organizaciones de la sociedad civil, dentro de la Asamblea Nacional, para poder llegar a un debate real que no existe a día de hoy y poder llegar a un consenso. Si tiene que ser incluso llevado a una consulta popular, al ser de interés común, pues eso tiene que suceder. ¿Usted, por ejemplo, irá al Parlamento a apoyar la despenalización del aborto? Le voy a decir algo. Yo soy una defensora de la vida. Ya. Y creo que este debate tiene que tratarse entre todos. Y al ser una demócrata y con absoluto respeto a las leyes, aceptaré y, por supuesto, aprenderé de las posiciones que sean distintas a las mías y, sobre todo, llegar a consensos, como le digo, incluso de ser el caso de llegar a una consulta popular, se tendrá que aceptar la decisión que tome la mayoría. Ok, Natasha, su opinión sobre el tema que han dicho sus compañeras de panel. Una buena noche. Buenas noches. Hemos vivido en estos 10 años una década perdida en derechos de las mujeres en nuestro país. Hemos perdido la capacidad de decidir sobre nuestro cuerpo, sobre el trabajo, sobre la educación y sobre todos los derechos que están contemplados en la actualidad en nuestra Constitución. Solamente hay algunos datos en torno a la violencia. 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia en el Ecuador.
y en la provincia de Pichincha, incluso el dato es más grave porque 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. Pero Natacha, eso no se resuelve con legislación, no solo con legislación. Y voy allá. El 48% de las mujeres en el Ecuador en edad de trabajar no tienen trabajo. Un porcentaje altísimo de mujeres están fuera de las instituciones de educación superior por las normativas, las leyes establecidas. Propuestas en concreto. Llevo la propuesta de reformar el Código Integral Penal para despenalizar el aborto en 2 casos: en violación y en caso de malas formaciones genéticas. No podemos a la niña, al adolescente, a la mujer que ha sido víctima de una violación, revictimizarle nuevamente, exigiéndole desde el Estado ecuatoriano tener ese niño que seguramente esa mujer no quiere. Segunda propuesta, necesitamos garantizar derechos de las mujeres en el ámbito laboral, al trabajo, a la estabilidad. Se acaba de aprobar una resolución a través del Ministerio de Relaciones del Trabajo en donde las mujeres embarazadas tienen que informarle a su patrono sobre ese hecho. ¿Para qué? Para que tome medidas y que trabajen adecuadamente para despedirles de sus puestos de trabajo. Por favor, no podemos jugar con los derechos de las mujeres, que somos el mayor porcentaje de la población ecuatoriana. Y de paso, quienes han dirigido la Asamblea Nacional lo que han hecho es aprobar normativas que retrocede en derechos a este sector importante. Elizabeth Cabezas, por favor, el turno es para usted. Bueno, muchísimas gracias Andrés. Muy buenas noches para quienes nos siguen a través de este canal y para mis queridas compañeras aspirantes a la Asamblea. Bueno, creo que el tema que estamos tratando es un tema extremadamente relevante. Yo voy a hacer referencia a los avances que durante estos años ha tenido este proceso y todo lo que las mujeres han reivindicado en estos 10 años. Y creo que esto no se restringe exclusivamente solo al tema de la violencia intrafamiliar y a la violencia sexual, sino tenemos otros ámbitos, que era el tema de las empleadas domésticas, que eran abusadas, que eran utilizadas y que eran esclavas en los hogares de muchísimos ecuatorianos. Esa historia de las mujeres se ha terminado. Ahora nosotros tenemos 175,000 amas de casa que son reconocidas en sus labores y 87,000 empleadas domésticas que gozan de los beneficios del Seguro Social. Yo creo que la violencia no solamente es el tema de la violencia física y en la violencia de la agresión sexual, en la que también tenemos importantes avances. Antes las políticas sobre el tema de violencia intrafamiliar eran políticas municipales y lo hablo desde la experiencia personal. Fui directora metropolitana de Seguridad Ciudadana hasta el año 2005 y ahí el municipio de Quito daba sus primeros pasos en lo que eran las ordenanzas para lo que es la participación igualitaria de las mujeres y también para todo el tema de atacar este fenómeno de la violencia. Ahora eso es una política de Estado. Ahora no solamente tenemos aquellas madres violentadas que tienen que ir a escondidas a una unidad de violencia a denunciar, sino que tenemos unidades que están además instaladas dentro del sistema judicial ecuatoriano y además del tema del femicidio que está ahora ya obviamente castigado como un delito, que creo que es un avance importante. En el tema legislativo de los derechos de las mujeres creo que hay un camino todavía por avanzar, que es un camino bastante importante, un camino muy largo, y obviamente estamos conscientes de que en ese proceso tenemos que ir dando pasos firmes. Usted ha hecho referencia a un tema importantísimo y hemos debatido aquí el tema del aborto, y el tema del aborto, como dice Lourdes, también se debe concebir desde el derecho a la vida. El derecho a la vida de aquellos seres humanos que han sido concebidos, y el proceso tiene que ser un proceso de concientización también a los jóvenes y a las mujeres para que en ese camino pues ellas sean unas participantes activas.